La vi vomitar en el fregadero mientras me gritaba que no la mirara, y en ese segundo entendí que algo se había roto aunque todavía no sabía qué, porque no era una discusión normal ni una borrachera cualquiera. Era ese tipo de escena que se te queda pegada a la piel, la cocina con la luz encendida a las 3 de la madrugada, el reloj del horno marcando una hora absurda, y yo de pie sin saber si acercarme o salir corriendo, con el ruido del agua mezclado con su respiración descompuesta y esa sensación rara en el pecho que no era miedo ni enfado, era otra cosa más densa que no supe nombrar en ese momento. No te cuento esto para hacerme el interesante ni para exagerar, te lo cuento porque ahí empezó todo aunque entonces yo no lo sabía, porque hasta ese instante mi cabeza iba por otro lado, yo pensaba que estábamos cansados, que era el estrés, que Madrid nos estaba comiendo vivos con sus horarios, sus prisas, su ruido constante, que era normal llegar a casa sin ganas de hablar y tirarse en el sofá mirando la tele sin verla, pero verla así, temblando, empujándome con el codo para que me apartara. Mientras decía déjame en paz, por favor, me dejó clavado al suelo. Se llamaba Laura, y no necesito contarte cómo nos conocimos ni lo bien que estábamos antes, porque eso ahora mismo no sirve de nada, lo importante es cómo empezó a torcerse todo sin que yo quisiera verlo, cómo fui acumulando pequeñas incomodidades que iba guardando en un cajón mental con la etiqueta de ya se arreglará, como cuando ella empezó a llegar más tarde de lo normal y yo me decía que el trabajo se estaba poniendo feo, o cuando los fines de semana prefería quedarse en casa diciendo que estaba agotada y yo aceptaba sin protestar porque también lo estaba, y así sin darme cuenta dejamos de tocarnos casi sin hablarlo, como si fuera algo temporal que no hacía falta nombrar. Esa noche del vómito no fue la primera rara, pero sí la primera que me sacudió de verdad, porque después de limpiarse la boca se apoyó en la encimera, se pasó las manos por la cara y me miró con una mezcla de rabia y vergüenza que no le había visto nunca, y me dijo que se iba a acostar, que no hiciera preguntas, que no estaba para nada, y yo la seguí hasta el dormitorio en silencio, no porque fuera valiente sino porque no sabía qué decir, porque cualquier frase me parecía fuera de lugar, y cuando se metió en la cama de espaldas a mí sentí una distancia física que nunca había sentido, como si de repente hubiera un hueco enorme entre los dos aunque estuviéramos tocándonos los hombros. Los días siguientes fueron raros de una forma distinta, no hubo gritos ni reproches, hubo una especie de tensión constante, como caminar sobre una cuerda floja sin red, yo hablaba poco y ella hablaba menos. Nos movíamos por el piso como dos personas educadas que se respetan pero no se buscan, y eso me empezó a pesar más que una pelea abierta, porque al menos en una pelea hay contacto, hay algo vivo, aquí no había nada, solo gestos automáticos, el café por la mañana, un llego tarde dicho desde el pasillo, una puerta que se cierra. Empecé a notar cosas que antes no me habrían importado, cambios pequeños pero acumulativos, como que ya no me contaba anécdotas del día, que cuando yo intentaba bromear me miraba como si no tuviera energía para seguirme el juego, que evitaba planes a largo plazo con excusas vagas, y yo, en vez de enfrentarme a eso, me refugié en una especie de calma artificial, me decía que era mejor no presionar, que cada uno tiene sus momentos, que el amor no siempre es intensidad, que a veces es aguantar y ya está, pero por dentro se me iba formando un nudo que no sabía desatar. Hubo una tarde concreta, un martes, lo recuerdo bien porque estaba lloviendo y el tráfico era un desastre, en la que me di cuenta de que llevaba semanas con una sensación constante de estar sobrando, no de que me rechazara activamente, sino de que yo era un elemento más del decorado, como el mueble del salón que siempre está ahí pero no se mira, y esa idea me hizo daño de una forma muy concreta, no dramática, no de película, sino un daño sordo que te acompaña mientras haces cosas normales, como fregar platos o doblar ropa. Intenté hablar con ella una noche después de cenar, sin grandes discursos, solo le dije que la notaba distante y que me preocupaba, y ella suspiró, se pasó la mano por el pelo y me dijo que estaba cansada de todo, que no tenía fuerzas para analizar la relación, que necesitaba espacio mental, y yo asentí como si lo entendiera del todo, aunque en realidad lo único que entendí fue que no quería profundizar.
que prefería dejarlo en una nebulosa cómoda donde nadie se mojara. A partir de ahí empecé a callarme más cosas, no por castigo ni estrategia, sino porque cada intento de acercamiento me devolvía una pared blanda pero firme, y uno se cansa de empujar paredes que no se mueven, así que opté por observar, por estar atento sin parecerlo, por escuchar silencios, por notar ausencias, y eso fue cambiando mi forma de mirarla, no con sospecha todavía, sino con una atención distinta, como cuando intuyes que algo no encaja pero no sabes qué pieza falta. Nuestra convivencia siguió funcionando por inercia, pagábamos facturas, hacíamos la compra, comentábamos cosas prácticas y desde fuera probablemente parecíamos una pareja normal, incluso tranquila, pero por dentro yo estaba acumulando una presión que no sabía dónde colocar, una mezcla de tristeza y frustración que no explotaba porque no tenía un motivo claro al que agarrarse, y eso es lo peor, cuando no puedes señalar algo concreto y decir esto es lo que va mal. No sospechaba de nadie ni de nada concreto, no tenía una imagen clara en la cabeza, solo una intuición molesta de que ya no estaba entrando en una parte de su vida, y en vez de pensar en terceras personas pensaba en mí, en que había dejado de hacer, en si me había vuelto previsible, en si me había acomodado demasiado, en si ese hombre que se levantaba cada mañana a su lado ya no era interesante para ella, y esas preguntas, repetidas día tras día, fueron erosionando algo dentro de mí. La relación no se rompió de golpe, se fue agrietando despacio, con silencios largos, con miradas que no se cruzan, con noches en las que cada uno se dormía mirando al techo por su lado, y yo seguía diciéndome que era una mala racha, que todas las parejas pasan por esto, que no hacía falta dramatizar, pero esa noche en la cocina, con ella vomitando y pidiéndome que no la mirara, fue el primer aviso real de que había algo más profundo, algo que todavía no entendía, pero que ya estaba ahí, creciendo sin pedir permiso. El descubrimiento no llegó como una escena limpia ni como una prueba ordenada que se coloca sobre la mesa, llegó de una forma torpe y casi ridícula, y por eso dolió más, porque no estaba preparado y porque sucedió en un contexto tan cotidiano que todavía me cuesta creerlo. Fue un jueves por la tarde cuando me llamaron del aparcamiento subterráneo de la calle Alcalá para decirme que habían encontrado una chaqueta gris en la zona de bicicletas y que coincidía con la descripción que había dejado. La semana anterior, yo ni siquiera recordaba haber perdido una chaqueta, pero fui igual porque estaba cerca y porque llevaba días con la cabeza pesada y cualquier excusa para moverme me parecía válida. Bajé al aparcamiento con esa sensación de humedad que siempre tienen esos sitios, el olor a aceite, el eco de los pasos, y el chico de la garita me miró con desgana hasta que le dije el número de plaza y el día aproximado. Se levantó, fue a una taquilla y sacó la chaqueta, no era mía, lo supe en cuanto la vi, pero antes de decir nada me pidió que firmara el registro de objetos recuperados, un cuaderno viejo con hojas amarillentas. Y mientras buscaba un bolígrafo me dijo algo como menos mal que. Alguien ha venido, porque esta chaqueta lleva aquí 2 semanas, casi la tiro, y yo levanté la cabeza por reflejo, 2 semanas, repetí, y él asintió y me señaló la página, ahí estaba la fecha, un martes, la hora, las 17:40, y una firma al lado. No fue una intuición mística ni una corazonada cinematográfica, fue un reconocimiento frío, inmediato, como cuando reconoces tu propia letra en un documento antiguo. La firma era de Laura, no porque fuera idéntica a la del DNI, sino por ese trazo raro en la L y la forma de cerrar la A, una manía que siempre me había hecho gracia. Y me quedé mirando el papel sin decir nada mientras el chico hablaba de normas internas y objetos olvidados, y yo solo veía esa fecha, esa hora, ese lugar, porque ese martes a esa hora Laura supuestamente estaba en una reunión interminable en su oficina de Chamartín y no tenía sentido que su firma estuviera ahí, en ese aparcamiento, en una zona donde no íbamos nunca juntos. Le pregunté al chico si podía decirme quién había dejado la chaqueta, lo hice con una voz que no reconocí como mía, demasiado calmada, demasiado neutra, y él encogió los hombros y dijo que una mujer, que había venido en un coche blanco, que se había ido rápido porque sonó la alarma de salida, y yo asentí como si confirmara algo banal, firmé sin pensar.
Le devolví la chaqueta y subí las escaleras con una presión en el pecho que no era aún dolor, era algo previo, una especie de bloqueo. Salí a la calle y me senté en un banco sin saber muy bien por qué, miré la gente pasar, el tráfico, los semáforos, todo seguía funcionando igual y eso me parecía ofensivo. Revisé mentalmente ese martes. Recordé el mensaje que me había dejado en la nevera diciendo que llegaría tarde, recordé que cené solo, recordé haber visto una serie sin enterarme de nada, y empecé a sumar cosas sin querer, no como un detective brillante, sino como alguien que de pronto ve una grieta clara en una pared que había estado evitando mirar. No la llamé, no le escribí, no hice nada impulsivo. Volví a casa con la chaqueta en una bolsa porque el chico insistió en que me la llevara igual, la dejé sobre la mesa del salón y me senté frente a ella durante un rato largo, mirando ese objeto absurdo como si fuera a hablarme, pensando en cuántas veces había pasado por ese aparcamiento sin saberlo, en cuántas veces había estado yo en casa creyendo una versión que ahora empezaba a deshacerse. Esa noche Laura llegó más tarde de lo normal, entró cansada, dejó el bolso, se quitó los zapatos y cuando vio la chaqueta se quedó quieta, no dio un salto ni gritó, simplemente se detuvo un segundo de más, lo suficiente para que yo lo notara, y yo no dije nada al principio, esperé a que ella hablara, a que inventara algo, a que hiciera cualquier cosa, pero no lo hizo, se acercó, tocó la tela con 2 dedos y me miró. Y en su cara no había sorpresa, había reconocimiento, y eso fue lo que terminó de hundirme. Le pregunté qué hacía su firma en el registro de ese aparcamiento un martes a las 5:40, no levanté la voz, no hice teatro, se lo pregunté como quien pregunta la hora, y ella respiró hondo. Se sentó en la silla sin quitarse el abrigo y me dijo que no quería mentir, que estaba cansada de mentir, y en ese momento sentí una mezcla de alivio y terror, porque una parte de mí llevaba semanas esperando esa frase y otra parte habría dado cualquier cosa por no oírla. No me dijo su nombre al principio, no hizo una confesión ordenada, empezó hablando de sentirse sola, de no reconocerse, de haber tomado malas decisiones. Frases vagas que yo dejé pasar porque no tenía fuerzas para interrumpir, y cuando finalmente dijo que había alguien más, no sentí el golpe inmediato que esperaba, sentí una especie de vacío controlado, como si mi cuerpo hubiera decidido anestesiarse para no colapsar. Le pregunté desde cuándo y me dijo que no sabía exactamente, que había empezado sin darse cuenta, que no fue planeado, y yo asentía mientras por dentro hacía cuentas, no para buscar detalles morbosos, sino para entender cuánto tiempo llevaba viviendo en una realidad paralela sin saberlo. Le pedí que me explicara lo del aparcamiento, por qué allí, por qué ese horario, y me dijo que quedaban cerca, que a veces aparcaban ahí porque era discreto, y esa palabra me hizo apretar los dientes, discreto. Como si mi vida se hubiera convertido en algo de lo que había que esconderse, le pregunté si se veía con él en otros sitios, en otros días, y ella dijo que sí, que no era solo eso, y cada sí era como un pequeño corte limpio. No sangraba de golpe pero se acumulaba. No lloré, y eso me sorprendió, porque siempre había pensado que si alguna vez me pasaba algo así lloraría sin control, pero no, estaba demasiado concentrado en escuchar, en no perder detalles, en no romperme ahí mismo. Ella sí lloró en un momento, se tapó la cara y dijo que lo sentía, que no quería hacerme daño, y yo pensé que esa frase llegaba tarde, no la dije en voz alta, pero la pensé con una claridad brutal. Le pregunté si pensaba dejarlo, no como ultimátum sino como dato, y me dijo que no lo sabía, que estaba confundida, que no quería perderme pero tampoco sabía cómo salir de lo otro. Y ahí fue cuando sentí por primera vez una rabia concreta, no explosiva, una rabia densa, porque entendí que yo no estaba en el centro de esa decisión, que era una variable más. Y eso me hizo sentir pequeño de una forma que no había sentido nunca. Le dije que necesitaba aire, que no podía seguir hablando esa noche, y ella asintió sin discutir, se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta, y yo me quedé en el salón con la chaqueta sobre la mesa, con el registro del aparcamiento todavía grabado en la cabeza, con la certeza ya completa de que no estaba imaginando nada, de que no era estrés ni una mala racha,
de que había una realidad paralela en marcha desde hacía tiempo y yo acababa de asomarme a ella sin querer, sin buscarlo, sin haberme preparado para el impacto. La confrontación no fue inmediata ni teatral, fue acumulándose durante 2 días en los que compartimos el mismo espacio como si fuera un campo minado, cruzándonos en el pasillo, usando el baño por turnos, hablando solo lo imprescindible, y esa espera forzada hizo que cuando por fin explotó no hubiera nada elegante en ello, solo cansancio, rabia contenida y palabras dichas sin filtro. Ocurrió un sábado por la mañana, con la persiana a medio subir y el ruido del vecino taladrando la pared, un contexto tan vulgar que me dio ganas de reírme por lo absurdo de estar a punto de romper mi vida en un ambiente tan poco solemne. Yo estaba sentado en la mesa del salón con un café frío delante cuando ella salió del dormitorio, llevaba la misma camiseta ancha de dormir de siempre, el pelo recogido sin cuidado, y por un segundo casi me engañó la normalidad de la escena, casi, porque en cuanto se sentó frente a mí y me miró supe que no había vuelta atrás, no era una charla para aclarar cosas. Era una guerra emocional sin reglas claras, y fui yo el que habló primero porque no podía soportar más ese silencio tenso. Le dije que necesitaba entender qué había pasado de verdad, no su versión suavizada ni frases generales, sino el proceso completo, cómo se había permitido llegar ahí, y se lo dije sin gritar, pero con una dureza que me sorprendió a mí mismo. Ella empezó defendiéndose, no atacando, diciendo que no era tan simple, que no había planeado engañarme, que las cosas no pasan de blanco a negro, que había un desgaste previo, y cuando dijo eso sentí que algo se me subía por el pecho, porque esa palabra, desgaste, parecía repartir responsabilidades sin decirlo explícitamente. Le pregunté si estaba insinuando que yo tenía culpa de que ella se acostara con otro hombre, y ahí sí levanté la voz por primera vez, no por celo sino por indignación. Porque no estaba dispuesto a aceptar una ecuación donde su decisión se diluyera en un nosotros. Ella negó con la cabeza, dijo que no hablaba de culpa, que hablaba de contexto, que se había sentido invisible, poco deseada, poco escuchada, y mientras hablaba yo veía cómo iba construyendo un relato donde su infidelidad era casi una consecuencia lógica, y eso me enfureció más que la infidelidad en sí. Porque convertía algo que había sido una elección en un efecto secundario inevitable. La interrumpí y le dije que se ahorrara el discurso terapéutico, que yo también había tenido días malos. Inseguridades, ganas de salir corriendo, y aún así no había buscado a nadie fuera, y al decir eso noté cómo se le tensaba la mandíbula, porque no esperaba que le devolviera la comparación tan directa. Me preguntó si creía que ella era una mala persona, y esa pregunta me descolocó durante un segundo, porque no era lo que estaba discutiendo. Le dije que no estaba evaluando su moral global, que estaba hablando de un hecho concreto que nos había atravesado a los dos, y ella insistió en que no era una villana, que no había querido hacerme daño, que había sido un error, y ahí fue cuando perdí la paciencia del todo. Le dije que no usara la palabra error como si hubiera confundido una dirección o se le hubiera quemado una comida, que un error no se repite durante semanas ni implica mentir, esconderse y firmar en aparcamientos discretos, y al decir eso vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no paré, porque sentía que si frenaba ahora me iba a tragar todo otra vez. Ella empezó a llorar de verdad, no en silencio sino con ese llanto feo que no se puede controlar, y me pidió que bajara el tono, que los vecinos podían oírnos. Y esa preocupación práctica en medio del desastre me pareció tan fuera de lugar que solté una risa seca sin querer. Le dije que me daba igual quien nos oyera, que mi vida ya estaba patas arriba y que no iba a modular mis emociones por cortesía, y eso la hizo enfadarse. Se secó la cara con rabia y me dijo que yo siempre había sido así. Que cuando me enfadaba me volvía frío y sarcástico, que no sabía discutir sin humillar, y ahí entendí que la conversación había entrado en una fase peligrosa, porque ya no hablábamos solo de la infidelidad sino de reproches antiguos sacados del almacén. Le pregunté directamente si seguía viéndolo, sin rodeos, y hubo un silencio largo, incómodo, demasiado largo, y antes de que respondiera ya sabía la respuesta, cuando finalmente dijo que sí, que no había cortado del todo. Sentí algo parecido a un mareo, no porque fuera una sorpresa,
sino porque confirmaba que yo estaba hablando con alguien que no estaba dispuesto a soltar nada todavía. Le dije que entonces no había nada más que discutir, que no podía negociar con alguien que seguía en 2 sitios a la vez, y ella me respondió que no era tan simple, que necesitaba tiempo, que no se podía apagar un vínculo de golpe, y esas palabras, vínculo, tiempo, me sonaron a excusas envueltas en un lenguaje cuidado para no sonar cruel. Le pregunté si él sabía de mí, si sabía que ella seguía viviendo conmigo, y ella asintió, dijo que sí, que sabía que estaba casada, que la situación era complicada, y al oír eso sentí una humillación profunda, no porque otro hombre supiera de mi existencia, sino porque yo había sido reducido a una figura secundaria en una historia que no había elegido. Le dije que no me hablara más de complicado. Qué complicado era intentar recomponer algo roto mientras la otra persona sigue rompiéndolo, y ella me gritó que no la entendía, que yo quería soluciones rápidas porque así funcionaba mi cabeza, pero que las emociones no iban a ese ritmo, y ese comentario me tocó un nervio, porque de repente yo era el insensible por pedir coherencia. La discusión subió de tono, no hubo insultos graves pero sí palabras lanzadas con intención de herir. Ella me dijo que yo había dejado de mirarla como antes, que hacía tiempo que no se sentía deseada por mí, y yo le contesté que era difícil desear a alguien que te trata como un mueble durante meses, que el deseo no se enciende en el vacío, y ahí nos quedamos mirándonos, respirando fuerte, agotados, conscientes de que estábamos diciendo cosas que ya no se podían retirar. En un momento dado le pregunté si me quería, no como reproche sino como pregunta real, y ella tardó en responder, demasiado, dijo que sí, pero lo dijo con una voz que no me convenció, no porque fuera falsa, sino porque estaba llena de dudas, y le dije que eso no me servía, que no podía construir nada sobre un sí tembloroso mientras había otro hombre ocupando espacio, y ella me pidió que no la obligara a elegir en ese momento, que era injusto, y yo sentí una furia tranquila, peligrosa, porque entendí que ella ya había elegido no elegirme del todo. La confrontación terminó sin cierre, sin acuerdo, sin una frase final contundente, terminó por desgaste, porque los dos estábamos agotados y porque no había nada más que decir sin repetirnos. Ella se levantó, dijo que iba a salir a dar una vuelta, y yo no intenté detenerla, la vi coger las llaves y salir por la puerta sin mirar atrás, y cuando el piso se quedó en silencio me senté otra vez en la mesa, con el café ya completamente frío, con la sensación clara de que algo se había roto de una forma irreversible durante esa conversación, no solo la confianza, sino la forma en la que nos mirábamos, la idea misma de que estábamos en el mismo lado. La venganza no nació como un plan brillante ni como una idea clara, nació como una necesidad de recuperar control, de dejar de ser el espectador pasivo de una historia que otros estaban escribiendo por mí. Y durante varios días me resistí a esa palabra porque siempre me había parecido ridícula, infantil incluso, pero cuanto más pensaba en cómo había quedado yo situado en todo aquello, más entendía que no se trataba de hacer daño por hacer daño, sino de poner las cosas en su sitio, de romper la comodidad con la que ella y él se estaban moviendo mientras yo cargaba con todo el peso emocional. No hice nada impulsivo, no levanté el teléfono para llamar a nadie en caliente, no fui a buscarlo a ningún sitio, no monté escenas públicas. Lo primero que hice fue sentarme una noche con un cuaderno y escribir, no sentimientos, sino hechos, fechas, horarios, lugares, todo lo que ya sabía y todo lo que podía confirmar, no porque necesitara pruebas legales todavía, sino porque necesitaba ordenar la realidad para no perderme en mis propias emociones, y ese ejercicio frío me ayudó a ver algo con claridad, que la relación paralela de Laura no vivía en el vacío, tenía un contexto social, laboral, familiar, y que ella se estaba permitiendo seguir adelante porque el coste real aún no había aparecido. Pedí cita con un abogado el lunes siguiente, uno recomendado por un compañero de trabajo, no para iniciar un divorcio inmediato, sino para informarme, para saber qué opciones tenía y qué consecuencias podía tener cada movimiento, y recuerdo estar sentado en ese despacho, escuchando explicaciones técnicas sobre bienes, tiempos, comunicaciones,
mientras por dentro sentía una calma rara, porque por primera vez desde el descubrimiento estaba haciendo algo concreto, algo que no dependía de su estado de ánimo ni de su confusión, algo que era mío. No le dije nada de esa cita a Laura, no porque quisiera engañarla, sino porque ya no sentía la obligación de compartir cada paso, porque entendí que la transparencia no puede ser unilateral, y esa decisión, pequeña pero firme, fue el primer gesto real de cambio en mi comportamiento. Dejé de esperar, dejé de preguntar, dejé de intentar entenderla, y empecé a actuar desde un lugar más frío, más estratégico, aunque eso me generara una culpa que tuve que aprender a tolerar. La venganza empezó de forma silenciosa, casi invisible. Lo primero fue hablar con sus padres, no para acusarla ni para pedir apoyo, sino para informar. Les pedí quedar a tomar un café, algo que nunca hacía sin Laura, y cuando estuvimos sentados les dije la verdad sin adornos, sin dramatizar, sin insultos, solo hechos, que su hija tenía una relación con otra persona desde hacía meses y que yo me había enterado de forma accidental, que no sabía cómo acabaría nuestro matrimonio pero que me parecía injusto que ellos vivieran en una ignorancia cómoda mientras yo lo gestionaba todo solo. La reacción fue dura, su madre se quedó en silencio largo rato, su padre me hizo preguntas incómodas pero necesarias, no intentaron justificarla ni atacarme, y aunque no fue una escena agradable, sentí que algo se recolocaba, que la historia dejaba de ser una burbuja privada donde Laura podía controlar el relato, y cuando se lo conté a ella esa misma noche, sin reproches, sin elevar la voz, vi en su cara un enfado que no había visto antes, no por el daño causado, sino por la pérdida de control. Y eso confirmó que había tocado un punto sensible. No paré ahí, hablé también con algunos amigos comunes, no con todos, solo con aquellos que consideraba cercanos de verdad, no para ponerlos de mi lado, sino para evitar que la versión que circulara fuera una edulcorada, de esas donde las cosas se desgastan y nadie toma decisiones claras, y cada conversación fue incómoda, cansada, emocionalmente exigente, pero necesaria, porque cada vez que lo decía en voz alta dejaba de ser una herida secreta y se convertía en un hecho asumido. Laura me acusó de querer humillarla, de airear algo íntimo, y yo le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Le dije que lo íntimo dejó de serlo cuando involucró a terceros y cuando yo fui excluido de decisiones que afectaban a mi vida, que no estaba buscando castigar, sino protegerme, y que si ella había sido capaz de sostener una doble vida durante meses, también tendría que sostener las consecuencias sociales de esa elección. La parte más dura de todo este proceso fue en el ámbito laboral, porque ahí sí dudé mucho antes de actuar. Sabía que el hombre con el que estaba Laura no era un desconocido absoluto, sabía dónde trabajaba, sabía que compartían ciertos círculos, y durante días me debatí entre callar o intervenir, no por miedo a él, sino por miedo a convertirme en alguien que no reconociera, pero al final entendí que la legalidad y la ética no estaban de su lado, no porque fuera una relación entre compañeros directos, sino porque había mentiras sostenidas que afectaban a terceros, y decidí escribir un correo formal, sin nombres explícitos, describiendo una situación que requería revisión interna. No hubo escándalo inmediato ni despidos fulminantes, no era una película, pero sí hubo consecuencias, cambios de horarios, reuniones incómodas, miradas que ya no eran iguales. Y cuando Laura se enteró de que yo había iniciado ese proceso me gritó como no lo había hecho nunca, me dijo que había cruzado una línea, que eso era imperdonable, y yo la dejé hablar, no para darle la razón, sino porque necesitaba escuchar su enfado completo, y cuando terminó le dije que la línea se había cruzado mucho antes, que yo solo estaba caminando por el terreno que ella había creado. Por dentro no me sentía victorioso ni satisfecho, me sentía dividido, había momentos en los que me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos, si no sería mejor desaparecer en silencio, empezar de cero sin ruido, pero cada vez que dudaba recordaba cómo me había sentido durante semanas, pequeño, confundido, relegado, y esa memoria me devolvía la firmeza, no la rabia, sino la determinación de no seguir cargando solo con el coste emocional de algo que no había elegido.
La venganza no fue gritar ni destruir objetos ni hacer locuras, fue reordenar el tablero, fue obligar a que la comodidad desapareciera, fue poner luz donde antes había sombras cómodas. Y aunque eso me generó noches sin dormir y una culpa que tuve que trabajar conmigo mismo, también me devolvió algo esencial, la sensación de que no estaba condenado a reaccionar siempre, de que podía actuar desde un lugar consciente, incluso cuando dolía. Cuando Laura me dijo una noche que ya no me reconocía, que me había vuelto frío y calculador, le respondí sin sarcasmo que yo tampoco me reconocía en el hombre que había aceptado silencios y mentiras durante meses, que este nuevo yo no era una versión ideal, pero era una versión que se estaba defendiendo, y esa frase, lejos de cerrar la conversación, la dejó en silencio, porque creo que por primera vez entendió que la pérdida no era solo mía, que algo de lo que había dado por sentado ya no estaba disponible, y que esa era la consecuencia más real de todo lo que había hecho. La última conversación no fue un cierre limpio ni una escena preparada, fue el resultado de un cansancio acumulado que ya no permitía seguir aplazando nada. Ocurrió una noche de martes cuando volvimos a coincidir en casa después de varios días de horarios cruzados. Ella llegó más tarde, yo estaba en el salón con la luz baja y un cuaderno abierto que no estaba escribiendo, y cuando entró no hubo sobresalto ni saludo automático, solo un reconocimiento silencioso de que ya no quedaba energía para fingir normalidad. Se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta y me dijo que necesitábamos hablar de verdad, no como antes, no para discutir, sino para decidir. Yo asentí despacio porque llevaba días preparando ese momento sin saberlo, no ensayando frases, sino recorriendo internamente un camino emocional que había pasado por el shock inicial, por una rabia intensa que me había dado fuerza, por una confusión que me hacía dudar de mis propios límites y finalmente por una tristeza seca que no pedía consuelo, solo aceptación, y le dije que sí, que habláramos, pero que necesitaba que fuera sin rodeos, sin discursos ambiguos, sin promesas abiertas que solo sirven para ganar tiempo. Ella empezó diciendo que estaba agotada, que todo se había descontrolado, que no se reconocía en sus propias decisiones, que había perdido el equilibrio, y mientras hablaba yo notaba que ya no reaccionaba como antes, no sentía la urgencia de interrumpirla ni de defenderme, la escuchaba con una atención distante, casi analítica, no porque no me importara, sino porque algo en mí ya había asumido que esa conversación no iba a salvar nada, solo iba a ordenar el final, y cuando terminó le dije que entendía su cansancio, que yo también estaba agotado, pero que no estaba dispuesto a seguir viviendo en una situación provisional donde todo dependía de su confusión. Le dije que había pasado por todas las fases posibles desde que me enteré, que al principio no entendía nada, que luego me enfadé como nunca, que después me pasé noches enteras dándole vueltas a cada gesto pasado buscando señales, culpándome por no haber visto antes lo evidente, y que finalmente había llegado a un punto distinto, uno en el que ya no quería respuestas completas ni promesas de cambio, solo necesitaba coherencia, y que esa coherencia no existía mientras ella siguiera con un pie dentro y otro fuera de nuestra relación. Ella me miró en silencio y me preguntó si ya había tomado una decisión, y esa pregunta me atravesó de una forma extraña, porque me di cuenta de que sí, aunque no la había formulado en voz alta todavía. Llevaba días viviendo como alguien que ya ha decidido algo importante y está aprendiendo a sostenerlo. Le dije que sí, que había llegado a la conclusión de que no podía seguir, no porque no la quisiera, sino porque no podía respetarme a mí mismo en una relación donde la lealtad había dejado de ser un punto común. Ella lloró, pero fue un llanto distinto a los anteriores, menos defensivo, más resignado, y me dijo que no quería perderme, que le aterraba imaginar su vida sin mí, que pensaba que aún había algo que rescatar. Y yo sentí una tristeza profunda al escucharla, no alivio ni satisfacción, tristeza real, porque entendía ese miedo y porque yo también lo tenía, pero le dije que el miedo no podía ser el pegamento que nos mantuviera unidos, que ya habíamos probado a aguantar desde el miedo y eso nos había llevado justo ahí.
Hablamos durante horas, no de detalles morbosos ni de reproches concretos, sino de cómo habíamos llegado a un punto donde ya no nos reconocíamos como pareja, de cómo la comunicación se había vuelto práctica y defensiva, de cómo los silencios habían ocupado el lugar de las conversaciones incómodas, y en ese repaso hubo momentos de lucidez compartida, pequeños reconocimientos mutuos de errores, no para repartir culpas, sino para entender que la historia no se había roto de golpe, se había ido vaciando poco a poco. En un momento ella me preguntó si había alguien más para mí, y negué con la cabeza sin dudar, no como argumento moral, sino como dato. Le dije que no había tenido espacio mental para nadie, que bastante tenía con recomponerme, y ella asintió, no con alivio, sino con una mezcla de culpa y vergüenza, y me pidió perdón de una forma distinta, sin dramatismo, sin esperar absolución, solo un perdón dicho desde un lugar más consciente, y yo lo acepté, no porque borrara lo ocurrido, sino porque necesitaba soltar el resentimiento que todavía me quedaba. Le dije que mi decisión era separarnos, que no quería seguir prolongando algo que ya estaba roto, que prefería un final claro a una convivencia erosionada, que necesitaba reconstruir mi vida sin estar pendiente de si hoy era un buen día o un mal día para hablar, y que aunque doliera, esa claridad era lo único honesto que podía ofrecer ahora. Ella no discutió esa decisión, no intentó convencerme más, y ese silencio fue una confirmación amarga de que ya no había fuerzas para luchar. Hablamos de lo práctico, de tiempos, de cómo organizarnos, de cómo comunicarlo a los demás, y aunque esas conversaciones suelen ser frías, en nuestro caso estuvieron cargadas de una emoción contenida, porque cada acuerdo implicaba aceptar que esto era real, que no era una amenaza ni una pausa, era un cierre, y en medio de esos detalles hubo momentos extraños de cercanía, risas nerviosas recordando anécdotas pasadas. Comentarios que habrían sido normales meses atrás y que ahora sonaban fuera de lugar, como ecos de algo que ya no existía. Antes de irse a dormir me preguntó si me arrepentía de algo, y la pregunta me obligó a detenerme, a no responder desde el orgullo ni desde el dolor, y le dije la verdad, que me arrepentía de no haber hablado antes, de haber normalizado distancias que me hacían daño, de haber tenido miedo a incomodar por mantener una paz aparente, pero que no me arrepentía de haber puesto un límite cuando lo hice, porque ese límite me había salvado de perderme del todo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas sin discutirlo, no como castigo ni como gesto simbólico, sino porque era lo lógico después de lo hablado, y mientras me acostaba sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. No una paz absoluta, sino la calma que llega cuando dejas de resistirte a una realidad que ya no puedes cambiar, y entendí que la aceptación no es resignación, es asumir lo que hay sin seguir peleando contra ello. A la mañana siguiente nos despedimos con un abrazo largo, torpe, sin promesas, sin frases grandilocuentes, un abrazo que no intentaba mantener nada, solo reconocer lo vivido. Y cuando cerré la puerta detrás de ella me quedé un rato de pie en el pasillo, respirando hondo, sintiendo el vacío que dejaba su ausencia, pero también una claridad nueva, dura pero necesaria, la certeza de que había tomado una decisión difícil desde un lugar honesto, y que aunque el camino que venía no iba a ser fácil, al menos iba a ser mío. No hubo un día exacto en el que todo encajara ni una mañana luminosa en la que me levantara sintiéndome renovado. Lo que vino después fue más lento y menos fotogénico, fueron semanas de silencios nuevos, de rutinas reconstruidas a la fuerza, de volver a un piso que ya no tenía su olor ni sus cosas repartidas por todas partes, y al principio ese vacío me golpeaba con fuerza, no como una tragedia constante, sino como pequeñas ausencias que aparecían en los momentos más tontos, al abrir un cajón, al encontrar una taza que ya no usaba nadie, al escuchar el ascensor pararse en el rellano sin que fuera para ella. Aprendí rápido que el dolor no sigue una línea recta, que no desaparece porque tomes una decisión correcta. Hay días en los que te sientes firme, casi orgulloso de haber salido de algo que te estaba dañando, y otros en los que te preguntas si no te precipitaste, si no podríais haber aguantado un poco más, y esas dudas no significan que la decisión fuera equivocada, significan que estás procesando una pérdida real,
No una idea abstracta, una persona concreta con la que habías construido una vida. Durante los primeros meses me refugié mucho en el silencio, no en un silencio defensivo como antes, sino en uno necesario. Dejé de dar explicaciones largas, de justificar mis actos, de intentar que todo el mundo entendiera mis motivos, porque comprendí que no necesitaba la validación externa para algo que había decidido con claridad interna, y esa diferencia fue clave. Empecé a dormir mejor, no porque estuviera tranquilo, sino porque ya no vivía en alerta constante, esperando el siguiente golpe emocional. Me encontré revisando mis propios patrones, no para autoflagelarme, sino para entenderme. Entendí que había confundido paciencia con abandono, que había pensado que querer a alguien implicaba aguantarlo todo sin incomodar, y esa idea, también vista desde fuera, me había llevado a desaparecer poco a poco dentro de la relación, a no decir lo que me dolía por miedo a provocar un conflicto, y ese aprendizaje fue duro pero necesario, porque no quería repetirlo en el futuro. Laura y yo tuvimos algunos contactos posteriores, inevitables por temas prácticos, y esas conversaciones fueron extrañas, educadas, casi cordiales, pero siempre con una distancia clara. Ya no había reproches ni intentos de reescribir la historia, solo dos personas aceptando que lo que hubo fue importante pero ya no estaba vivo, y en uno de esos encuentros me dijo que ahora entendía cosas que antes no, que se había dado cuenta del daño real cuando perdió el suelo cómodo sobre el que se movía, y yo la escuché sin rencor, no porque no hubiera heridas, sino porque ya no necesitaba que ella cargara con mi dolor para yo soltarlo. Volví a hacer cosas solo, cosas que había dejado de hacer casi sin notarlo. Volví a caminar sin rumbo por la ciudad, a sentarme en bares a leer sin mirar el móvil cada 2 minutos, a aceptar planes improvisados sin tener que consensuarlos, y esas pequeñas libertades me ayudaron a reconectar conmigo mismo, no desde la euforia, sino desde una normalidad que había echado de menos, la de sentirte presente en tu propia vida. Hubo momentos de tristeza profunda, noches en las que el silencio del piso se hacía demasiado grande y me preguntaba cómo habíamos llegado ahí, pero incluso en esos momentos había algo distinto. Ya no me sentía atrapado. Podía sentir dolor sin sentirme perdido, y esa diferencia lo cambiaba todo, porque el sufrimiento deja de ser una amenaza cuando sabes que no te va a consumir entero. Aprendí también a hablar de lo ocurrido sin vergüenza, no como una historia para dar pena ni como una lección moral, sino como una experiencia que me había atravesado y me había cambiado. Dejé de sentir que el engaño decía algo definitivo sobre mi valor, entendí que habla más de decisiones ajenas que de carencias propias, y esa comprensión me quitó un peso enorme de encima, porque durante mucho tiempo había llevado una pregunta constante en la cabeza, ¿qué me faltó? Y la respuesta, con el tiempo, fue clara: no me faltó nada esencial, lo que faltó fue honestidad compartida. No me lancé a buscar otra relación ni a llenar huecos de inmediato, no porque estuviera haciendo un duelo ejemplar, sino porque necesitaba tiempo para volver a confiar en mi criterio, en mis límites, en mi capacidad de decir no cuando algo no me cuadra, y ese proceso fue lento, a veces incómodo, pero necesario, porque no quería entrar en una nueva historia llevando aún restos de la anterior. Con el paso de los meses dejé de pensar en la traición como el centro de todo. Pasó a ser un capítulo importante pero no definitorio. Dejé de repasar mentalmente escenas, frases, detalles, porque ya no necesitaba entender más. Había entendido lo suficiente para seguir adelante, y cuando me sorprendía a mí mismo pasando un día entero sin pensar en ella, no sentía alivio ni culpa, solo una constatación tranquila de que el tiempo estaba haciendo su trabajo. Si miro atrás ahora, no romantizo nada de lo vivido. No pienso que todo pasa por algo ni que el dolor era necesario para crecer. Pienso algo más simple y más honesto, que la vida a veces se rompe de formas inesperadas y que lo único que puedes controlar es cómo te colocas frente a esa ruptura. Si te quedas intentando recomponer algo que ya no responde o si aceptas el golpe y reconstruyes desde otro lugar. Hoy mi vida no es perfecta ni mucho menos, pero es coherente. Duermo en paz con mis decisiones, me escucho más. Hablo antes, pongo límites sin sentir que soy egoísta por ello,
Y esa es quizá la mayor lección que me dejó todo esto, que amar no implica desaparecer, que comprender no significa justificarlo todo, y que irse a tiempo, aunque duela, también es una forma de respeto, hacia el otro y hacia uno mismo. No sé qué será de Laura a largo plazo ni necesito saberlo, le deseo que encuentre claridad y honestidad en su camino, no por generosidad forzada, sino porque soltar el rencor es también una forma de cuidarse. Y yo necesito seguir viviendo ligero, sin cargas que ya no me corresponden. Cierro esta historia no con una sensación de victoria ni de derrota, sino con una calma sólida, la de saber que atravesé algo difícil sin convertirme en alguien que no reconozco, que tomé decisiones duras desde un lugar consciente y que aunque el precio fue alto, el aprendizaje fue real, y con eso, aunque suene simple, me basta para seguir adelante.